Buenas noches. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema que nos encargó el doctor para esta sesión, que es referente a las competencias para enseñar y aprender. Y les presento la información al respecto. El título del libro se llama 10 nuevas competencias para enseñar. El autor es Philip Perrenoud. Su servidor, Horacio Chen Jiménez, para la Universidad Centroamericana. Bueno, como lo mencioné anteriormente, este libro nos menciona sobre las nuevas competencias profesionales para enseñar, el cual en la actualidad es importante actualizarnos en este tema, sobre todo en la cuestión de la innovación en el uso de las tecnologías de la información y la pedagogía. Como nos lo menciona el libro, enseñar ya no solo es estar en el aula. No, me parece que, y coincido con el autor, que ahora debe ser una práctica reflexiva, profesionalización, es decir, mejora continua, capacitación, además de trabajar en equipo y por proyectos, tener autonomía y responsabilidad ampliadas, tratamiento de la diversidad, énfasis en los dispositivos, IoTICs, y las situaciones de aprendizaje, sensibilidad con el conocimiento y la ley. Esto conforma un escenario para un nuevo oficio. Así es como lo llama este autor, un nuevo oficio. Ese nuevo oficio al que se refiere menciona que debe comprender 10 grandes familias de competencias. Una es organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo en equipo, por supuesto, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, esto es muy importante, utilizar las nuevas tecnologías que ahorita por esta pandemia todo el mundo está haciendo uso de estas herramientas, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua. Es decir, la capacitación para nosotros y para los jóvenes, por supuesto, sobre todo en el uso y cuestión de las TICs. Como lo mencioné anteriormente y en general, este libro nos habla sobre que nuestro trabajo como docentes ya no solo se enfoca a estar con un grupo de jóvenes en un aula de clases. Ya no es solamente cuestión pedagógica, didáctica, ya no es solamente convivir con los jóvenes, no. Este proceso enseñanza-aprendizaje va mucho más allá, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Menciona algo muy importante, como lo es trabajar en equipo y uso de las tecnologías de la información para el proceso enseñanza-aprendizaje. Todas estas competencias son las que tenemos que desarrollar, no solamente de manera particular, sino también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros alumnos, por supuesto. Estas competencias son muy importantes, ya que nos van a permitir desarrollarnos como docentes y además de ser más participativos con la comunidad educativa, con nuestro plantel y con nuestros alumnos. En cuestión general, el libro nos menciona estas 10 competencias
consideradas prioritarias en la formación de los docentes. Y por supuesto coincido con el autor en muchos de estos puntos. 3 de ellos son los que les menciono a continuación. El primero es organizar y animar situaciones de aprendizaje. Esa es la competencia general. Con base a ella vienen competencias más específicas para trabajar en formación continua, como por ejemplo conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje, trabajar a partir de las representaciones de los alumnos, por supuesto trabajar a partir de errores y obstáculos en el aprendizaje, como ahora que muchos de los jóvenes no tienen acceso a estas tecnologías de la información. Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas, además de implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento, generar información, generar conocimiento y sobre todo fomentar la investigación que en esta actualidad es muy importante. El punto 2 hace referencia a gestionar la progresión de los aprendizajes, es decir, concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos, establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje, observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizajes según un enfoque formativo. No todos los alumnos aprenden igual. Y por supuesto, establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión para cada uno de nuestros jóvenes alumnos. La tercera competencia nos menciona elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo clase, compartir, extender la gestión de la clase a un espacio más amplio, practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades y desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas de enseñanza mutua, es decir, no solamente enfocarnos a uno o los que están bien o a los que están mal, ¿no? Debe ser un trabajo conjunto para, con base a los errores y o virtudes que nosotros veamos en estos jóvenes, pues trabajar sobre ello para que el aprendizaje sea colectivo. Estas son las primeras 3 competencias que nos menciona el autor, las cuales son muy importantes. Las siguientes competencias nos menciona que es implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Es decir, fomentar el deseo de aprender, que es muy importante. Ahorita muchos jóvenes, la verdad, no tienen ese deseo, están fastidiados, quieren hacer otras cosas y bueno, hay que fomentar ese deseo de aprender, hay que tener esa iniciativa para motivar a nuestros jóvenes a que deseen aprender, porque muchas veces solo están en la escuela por estar y la verdad no desean aprender muchas cosas. Entonces hay que fomentar ese deseo, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y sobre todo desarrollar la capacidad de autoevaluación en el joven. Además, instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos, consejo de clase o de escuela, y negociar con ellos varios tipos de reglas y de acuerdos, como por ejemplo, en la institución donde laboro, pues hay un jefe de grupo. Pero bueno, me parece que debemos hacer partícipes a más alumnos para, como docente y entre ellos los jóvenes, pues ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a trabajar, poner reglas, acuerdos para que la clase vaya bien y para que estén ellos enterados de cómo va a funcionar el programa escolar. Por supuesto, ofrecer actividades de formación opcionales. Esto lo podríamos ver ya que observemos las competencias de los jóvenes. Otra competencia muy importante y en muchos aspectos, no solo en el nivel educativo, es trabajar en equipo. Esta competencia nos va a permitir favorecer la definición de un proyecto personal del alumno, elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes,
impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones, formar y renovar un equipo pedagógico, analizar y afrontar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales, además de hacer frente a crisis o conflictos entre personas. Me parece que esto no se debe descartar para nada, ya que como comunidad educativa, el hacer frente a problemas en equipo es primordial para cumplir con los objetivos que se tienen planteados durante el ciclo escolar. Es muy importante. Las siguientes competencias que nos menciona Philip son las que les voy a comentar a continuación. Es participar en la gestión de la escuela. A grandes rasgos es elaborar, negociar un proyecto institucional, administrar los recursos de la escuela, coordinar y fomentar una escuela con todos los componentes, es decir, actividades extraescolares, asociaciones de padres, profesores de lengua y cultura de origen, organizar y evolucionar en la misma escuela la participación de los alumnos, es decir, no solamente enfocarnos en la cuestión académica, ¿no? Hay que ofrecer una educación integral a todos y cada uno de nuestros jóvenes. Y por supuesto, ¿cómo se va a lograr? Con actividades extracurriculares o extraescolares como deportes, arte, cultura. Y por supuesto, nosotros como docentes tener la iniciativa para ser parte de este programa de mejora en cualquier institución, en nuestra institución, para fortalecer nuestra imagen institucional. Una competencia importante es informar e implicar a los padres, es decir, organizar reuniones informativas y de debate, implicar a los padres en la valorización de la construcción de los conocimientos. En este punto, como le mencioné anteriormente, la escuela empieza desde la casa. Me parece que nosotros como docentes debemos fortalecer eso en su segunda casa de los jóvenes, que es la institución. Ese es un punto muy importante. Debemos de trabajar en equipo con los padres de familia. Un punto muy importante es utilizar las nuevas tecnologías de la información, es decir, utilizar programas de edición, explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de los dominios de enseñanza de cada asignatura que tengamos, comunicar a distancia a través de la telemática y utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. Esto es muy importante, sobre todo en la actualidad. Si hay docentes que no saben utilizar las TIC o miedo, hay que apoyarlos. Por supuesto, hay que capacitarnos constantemente de manera particular o organizarnos y trabajar en equipo en conjunto con la parte directiva para que nos oferten o tomar algún curso de capacitación en programas de gestión escolar. Hay muchos, Microsoft Teams, Google Classroom. Y bueno, perderle el miedo a esas TICs, sobre todo los docentes que pues ya tienen mucho tiempo de antigüedad en las instituciones, son los que tienen miedo a salir de esa zona de confort. Entonces me parece que debemos hacer a un lado ese miedo y enfocarnos en mejorar nuestra enseñanza, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorarlo con el uso de las tecnologías de la información, que nos va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo ahora que tiene que ser todo a distancia. Las últimas competencias que nos menciona el autor Philip Perroneau es afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión, es decir, prevenir la violencia en la escuela o la ciudad, luchar contra los prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, participar en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina en la escuela, las sanciones, la apreciación en la conducta, analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase,
además de desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia. Es otro punto muy importante, como lo mencioné anteriormente, es no solamente enfocarnos y estar cerrados en nuestra aula de clase con nuestros jóvenes, no, nuestro trabajo en la actualidad va más allá. Debemos enfocarnos en cuestiones igual de sociales, en cuestiones de conducta, cuestiones pedagógicas, incluso directivas. Debemos desarrollar en nuestros jóvenes ese sentido de responsabilidad, de ser solidarios, que no discriminen, que no tengan prejuicios, que no sean violentos. Esa es una parte muy importante, desarrollar ese sentido humano en los jóvenes es muy importante y va a fortalecernos lo que nosotros les enseñemos en el aula de clase. La siguiente competencia es organizar la propia formación continua. Es decir, saber explicitar sus prácticas, establecer un control de competencias y un programa personal de formación continua. Como lo mencioné, negociar un proyecto de formación común con los compañeros, ya sea en equipo y entre toda la comunidad docente, incluso administrativa. Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo y aceptar y participar en la formación de los compañeros. Es decir, no solamente ser estudiante, si nosotros podemos capacitar a nuestro personal, a nuestros compañeros, pues tener esa iniciativa para hacerlo. Y sobre todo negociar un proyecto común es para beneficio de lo más importante que tenemos, que son nuestros jóvenes. Entonces me parece que organizar y tener esa iniciativa de seguirnos preparando es muy, muy importante. No quedarnos con conocimientos vagos, ¿no? Siempre es bueno retroalimentar, incluso aprender cosas nuevas, sobre todo nosotros como docentes. Es una parte vital y que debemos de seguir aprendiendo. Bueno, todas estas competencias nos van a permitir mejorar nuestra práctica docente. Es cierto, nosotros no solamente debemos enfocarnos ya en la cuestión pedagógica, didáctica, docente, ¿no? Nuestro trabajo ya va más allá. Como lo mencioné, desarrollar estas competencias en TICs, capacitarnos, indagar en la vida de nuestros jóvenes, establecer relaciones fuertes con los padres de familia, ser partícipes de un programa de mejora continua en la escuela, participar en los eventos de arte y cultura, fomentar el deseo de aprender, todas estas competencias que nos marca el doctor Philip Parranot me parecen que son muy acertadas y que sí, precisamente no es una cuestión novedosa, ya que yo en lo personal lo veo como un sentido común, que no solamente nuestro trabajo es estar en el aula con los chicos, ¿no? Es indagar su vida, es ofrecerles una formación integral, humana y sobre todo basada en valores. Y por supuesto fomentar el uso de las TICs, que en el mundo actual es muy importante, dada la globalización. Y bueno, esto nos va a permitir mejorar como docentes en nuestra práctica, mejorar nuestra imagen institucional, nuestra comunidad educativa, en beneficio de la parte sustancial de cualquier institución, que son nuestros jóvenes alumnos. Les agradezco la atención. Muchas gracias.